El histórico aumento del salario mínimo anunciado en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones a favor y en contra. Vamos a hablar de eso, Ana Milena, pero además de estas voces también les vamos a explicar a quiénes va a beneficiar este incremento, qué va a pasar con los que ganan más de un salario mínimo y con los que reciben un salario mínimo integral, o también con los trabajadores que tienen contratos de prestación de servicios. Luisa. Alejandra, miremos los datos puntuales que quedaron en esos dos decretos. Un aumento base de 23%, es decir, 1.750.905 pesos para ese salario base. A esto le sumamos el auxilio de transporte que quedó en 249.095 pesos, para un salario total para el 2026 de 2 millones de pesos. ¿Quiénes ganan este salario base en Colombia? 2,4 millones de trabajadores. Y hace algunos minutos salió el dato del DANE sobre desempleo, que también es importante mencionar. Se ubicó en noviembre de 2025 en el 7%. Y los datos más recientes, los trabajadores ocupados en Colombia son 24,5 millones. En la informalidad están 13,6 millones y en la formalidad 10,9 millones. Muchos de estos trabajadores se preguntarán, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos va a regir este reajuste o qué va a pasar? ¿Cuál es el incremento para ellos? En el siguiente informe les contamos. Con el aumento del salario mínimo en Colombia de un 23%, hay expectativa en los hogares sobre quién se verá o no beneficiado en sus ingresos. En el país hay cerca de 10,9 millones de trabajadores formales y de estos, 2,4 millones ganan un salario mínimo. Es decir, serán ellos los que reciban este incremento, lo que equivale a al menos el 22% de los trabajadores formales que tendrán este beneficio. Sin embargo, hay quienes también podrían contar con este incremento dependiendo de sus contratos. El aumento está asociado a quienes tengan un contrato atado a salarios mínimos. Por ejemplo, hay algo que son los salarios integrales y esos salarios van tasados en 10 salarios mínimos. Entonces, esa clase de contratos tendrían el aumento. Algunos puestos, por ejemplo, en el sector público, también van atados a un número dado de salarios mínimos. Pero, por ejemplo, si yo me estoy ganando en este momento 2 millones, que fue algo que yo convení en algún instante con mi empleador, no necesariamente me suben mi salario, o si me lo suben, me lo pueden subir más. ¿Y qué pasa con quienes ganan más de un salario mínimo actualmente? Según expertos, los empleadores serán quienes definan estos aumentos. Trabajadores que estén por encima del salario mínimo luego del cambio o por encima del mínimo integral, ganando integral, no tienen un incremento automático ni es obligatorio que tengan un aumento. Sin embargo, se suele tener en consideración la idea de mantener el poder adquisitivo y por eso se sugiere siempre incrementar con la variación del IPC para que el salario no pierda poder adquisitivo en el paso del tiempo. Es decir, que mientras quienes ganan un solo salario mínimo en sus contratos tendrán aumentos del 23%, quienes tengan un contrato con ganancias superiores al mínimo estarían sujetos al aumento del IPC o índice de precios por consumidor, que por lo general está entre el 5 y el 6%. Finalmente, quienes tienen contratos por prestación de servicios deben revisar si sus contratos están atados al salario mínimo o tienen un determinado incremento. Igualmente, los practicantes, teniendo en cuenta la reforma laboral que entró en vigencia, también tendrán derecho a esta nueva cifra del salario mínimo legal. Y durante una alocución, el presidente Gustavo Petro anunció el nuevo salario mínimo y expuso las razones que, según el gobierno, sustentan esta decisión. Históricamente, el salario mínimo se ha calculado a partir de variables como inflación y productividad. Sin embargo, para el presidente Petro, el país debe adoptar un concepto que está ordenado por la Constitución y la Iglesia y que no se ha aplicado: el ingreso vital familiar, no individual. Los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos, viven en su familia, la de sus padres y madres, si son jóvenes, o la de sus parejas, sus hijos, sus hijas. Y aquí se trata, y por eso se llama vital, ojo, ordenado por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y justificado en el principio de salario vital, dijo que el propósito de la nueva cifra es que las familias vivan en dignidad. Así explicó las cuentas que soportaron su decisión. Cogimos el promedio. Más o menos hay 3 miembros y pico por familia, 3,4 creo que es el promedio colombiano. Y trabaja allí también en promedio 1,5
No es que haya medio trabajador, sino que en unas partes hay 2 trabajadores, en otras solo 1. El promedio en toda Colombia da 1,5 por familia. Ahí es relativamente fácil hacer la estadística. Cogimos la del salario mínimo, que es inflación, más productividad del trabajador, más lo que aporta a la sociedad, y cogimos también el vital. ¿Cuánto es la canasta de la familia? A eso fuimos. La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos, entonces ahora si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas simples, y nos da el salario. Y esta fórmula lo llevó a establecer la cifra de 2 millones de pesos con subsidio de transporte, como el salario mínimo para el 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,7 u 8%. 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos. Anticipándose a las críticas, el mandatario descartó que la decisión vaya a generar afectación al empleo y al costo de vida. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza, y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores. En su anuncio dijo que el incremento es una decisión que busca democratizar la riqueza. Pues en esta emisión vamos a analizar esta decisión. Precisamente nos acompañan 2 analistas de la academia con quienes revisaremos los datos y los posibles efectos del aumento del salario mínimo. Ellos son John Jiménez Triviño y Diego Valdivieso. Profesores, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Y quisiera comenzar con usted, profesor Jiménez, ya con estas razones que acabamos de escuchar del gobierno y que están sobre la mesa. ¿Usted considera que son razones válidas y congruentes con nuestra realidad económica para un aumento del 23% del salario mínimo? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente, si uno lo analiza por 2 vías. La primera es si se requiere incrementar y ajustar el salario de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los colombianos, y sin lugar a dudas, se requiere hacer un ajuste. Pero por el otro lado, si es posible que los microempresarios y si los pequeños empresarios tienen la capacidad de hacerlo, y claramente no se puede. Muchas veces es necesario hacer ajustes, pero también es necesario identificar si tienen la capacidad y si está en la ponderación poderlo hacer. Y claramente la economía colombiana, en particular la de los microempresarios y los emprendedores, no está en la capacidad de poder asumir tremendo incremento. Entonces tiene los 2 lados de la moneda. Es necesario, se requiere sí, se tiene la capacidad del Estado, los empresarios, de pagar ese ajuste, y lo más seguro es que no. Muchísimas gracias, profesor Diego. Profesor Valdivieso, le pregunto a usted, profesor Diego, acerca de ese concepto de salario mínimo vital al cual se refirió el presidente Gustavo Petro. ¿Ese concepto se aplica realmente a Colombia o es una apuesta que todavía tiene muchos riesgos? Gracias, Alejandra. Un saludo también a Ana Milena y a Luisa. Y bueno, sobre la pregunta en particular, hay que mencionar que nuestro ordenamiento constitucional, en el artículo 53, establece expresamente que en Colombia existe un salario mínimo vital y móvil. Con esto lo que quiero señalar es que este concepto de vitalidad al que ha hecho alusión el presidente no es un concepto nuevo, es un concepto que viene alimentando las decisiones sobre salario mínimo en Colombia desde la Constitución del año 1991, y a que hace referencia a un salario que sea suficiente para atender las necesidades básicas de una canasta familiar, las necesidades educativas, de salud, de transporte, de servicios públicos, de vivienda, de alimentación. En realidad, y creo que es importante que seamos objetivos en el análisis, más que un nuevo concepto, lo que está existiendo es una variación en la metodología bajo la cual el gobierno nacional está determinando el ajuste del salario. De alguna manera, creo que la metodología se está alejando un poco
de lo que ha sido la definición histórica sobre el ajuste de salario, que básicamente permite el juego de dos componentes, que es el componente inflacionario y el componente de productividad país. Y aquí se incorporaron otra serie de análisis y otra serie de elementos que llevaron a justificar aparentemente el incremento significativamente elevado que está haciendo alusión al gobierno nacional. Entonces no es un concepto nuevo, es un concepto que en nuestro ordenamiento jurídico existe. Creo que en realidad es una variación metodológica y ahí tal vez el cuestionamiento es que esa variación metodológica debió haber pasado por una profunda disertación y discusión en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde participan sindicatos y empresarios. Un comentario final. De hecho, las propuestas de estas dos partes de la comisión terminaron siendo ampliamente superadas por lo que define el gobierno nacional, lo que pone en evidencia que en realidad estamos en medio de un cambio metodológico. Y quiero preguntarle al profesor Jiménez cuál sería el impacto para el tema puntual de la inflación y qué debe hacer el gobierno de ahora en adelante para poder controlar esta inflación, porque analistas económicos advierten que se va a subir. Sí, de acuerdo a análisis del Banco de la República y diferentes centros de investigación, un incremento por cada 1% que se obtiene de incremento en la inflación sube entre 0.14 y 0.26% la inflación. Es decir, que con este incremento se espera un incremento de aproximadamente 3.5 o 4% de la inflación. Es decir, casi que se va a duplicar la inflación. Claramente, manejar esto va a ser muy difícil porque no solamente tenemos que tener en consideración que es el salario mínimo el que aumenta, sino que hay muchos factores y muchos precios que están indexados al índice del precio, al precio mínimo del salario, lo que significan multas, lo que significan cuotas de administración de los apartamentos. Hay una serie de cosas que van atrás del incremento del salario mínimo que va a ser muy difícil de disminuir y seguramente el Banco de la República va a tener que administrar esto mediante una elevación de las tasas de interés. Precisamente miremos ahora lo que nos ha dicho ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, sobre el costo mensual por trabajador. El trabajador va a recibir este salario de 2 millones de pesos, pero al empleador le cuesta más. ¿Por qué? Porque asume seguridad social, salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA y CBF, un monto de 525.657 pesos, más prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías, prima, vacaciones, por 426.213 pesos, para un total de ese costo de 2.951.869 pesos, datos que nos entrega ACOPI de lo que le cuesta al empleador con este nuevo salario pagarle a la gente. Alejandra. Bien, Luisa, muchísimas gracias. Precisamente ese anuncio del incremento del salario mínimo para el próximo año pues ha generado un amplísimo debate. Le preguntamos a trabajadores y empresarios de pequeñas y medianas empresas cómo reciben esa noticia que marca la economía del próximo año. El anuncio del aumento del salario mínimo fue recibido con expectativa y preocupación por los ciudadanos. En los hogares colombianos, muchos ven este incremento como un respiro frente a gastos como el arriendo, la alimentación y el transporte. ¿Cómo recibe el anuncio del incremento del salario mínimo para el 2026? Muy bien, me gustó esa noticia por la mejor calidad de vida para nosotros los colombianos, por la canasta familiar, el arriendo, los servicios. O sea, que lo recibe de manera positiva. Muy positiva. Sin embargo, también hay quienes temen que el alza se traduzca en mayores precios de productos y servicios. La recibí muy mal, porque sinceramente pues le suben a uno el salario mínimo, pero le suben todos los artículos, le suben a uno toda la canasta familiar, sube el arriendo, sube todo, entonces lo mismo da, porque no está haciendo uno nada. Por otro lado están los microempresarios y pequeños comerciantes, quienes reconocen la importancia de mejorar los ingresos de sus empleados, pero advierten que el incremento implica mayores costos operativos que en algunos casos podrían afectar la estabilidad de sus negocios o la generación de empleo. No, inclusive ya estamos cerrando aquí este negocio por toda la situación que se maneja, los incrementos en comida, en todo es
es muy difícil de manejar. Es un poco preocupante, estamos ahí con calculadora en mano, la verdad que muy preocupados, pero pues sí se le debe subir obviamente a los trabajadores, pero pues de una manera responsable y pues que vaya equitativa con los empresarios, porque pues esto sí es un golpe muy mortal para los empresarios, porque pues es una medida que nos puede estar asfixiando en poco tiempo. Si no despertamos, nos asfixia. El debate sigue en las calles y las reacciones de gremios, trabajadores y empresarios reflejan un país dividido entre la urgencia social y la necesidad de cuidar la estabilidad económica. 12:47, volvemos con nuestros analistas. Profesor Valdivieso, este salario beneficia a 2,4 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que reciben un poco más o un poco menos de 2 millones? Bien, ese es un muy buen punto, porque la regla del salario mínimo supone que es la remuneración mínima que tiene que devengar un trabajador. Lo que quiere decir es que el incremento recientemente ordenado no solo impacta a las personas que ganan el salario mínimo legal, sino también a aquellos que pueden estar ligeramente superior al mismo. Pues si el nuevo salario mínimo legal en su ajuste supera este monto, estos salarios que eran ligeramente superiores deberán igualmente ajustarse para que queden nivelados en el componente del salario mínimo legal. Profesor Jiménez, esto también tiene un impacto en las pensiones, quienes reciben como pensión ese salario mínimo. ¿Cuál va a ser el impacto general para el sistema pensional? ¿Esto también genera preocupación? Sí, por supuesto. El tema es que definitivamente hay dos complicaciones que tenemos adelante, es precisamente el pasivo pensional y el otro es el déficit fiscal del Estado. Estos dos elementos nos están generando las dificultades que tenemos en este instante y este incremento del salario mínimo lo único que hace es aumentar la presión en estas grandes dificultades que tenemos. De hecho, cuando vemos las calificaciones de Colombia, las calificaciones de riesgo de Colombia, uno de los grandes motivos por los cuales las han venido disminuyendo es precisamente por la inestabilidad fiscal que tenemos y si a esto le abonamos un incremento del salario mínimo como el que estamos teniendo, pues van a generarse aún mucho más críticas en este sentido. Diego Valdivieso, ahora, ¿este aumento sí puede reducir la pobreza en el país? Alejandra, es una pregunta, digamos, con un nivel de complejidad importante, pero tal vez quisiera señalar estos elementos que van a llevar a la respuesta. Lo primero que quiero indicar es que cerca del 46% de la población ocupada devenga menos del salario mínimo legal mensual vigente. Lo que quiere decir ello es que la mayoría de esta población, que es un dato que termina coincidiendo en parte con el dato de la informalidad, que es un poco superior al 50%, ve en el salario mínimo legal un referente lejano a su realidad práctica. El 14% de la población ocupada devenga el salario mínimo legal, el 26% entre un 1 y 2 salarios mínimos legales y un 13% más de 2 salarios mínimos legales mensuales. Esto lo que quiere decir es que si hablamos de cuál es la población que está directamente impactada con el beneficio en cuanto al aumento de los ingresos, pues es una población en relación con la población ocupada relativamente baja. Estamos hablando del 14% de la población. Es decir, que la inmensa mayoría de personas ocupadas en este país no necesariamente van a ver reflejado el impacto de los ingresos, pero sí el impacto en la estructura de costos es significativo, lo que va a terminar arrojando un dato que es importante y es una preocupación relevante que tiene que ver con el aumento en los temas de la informalidad. Hoy precisamente salía el dato de la población ocupada. Y si bien en el marco de la información que se nos presenta como positiva en lo que tiene que ver con una tasa de desocupación del 7%, hay unos datos que están ahí subterráneos que son importantes y es que empezamos a observar un aumento en la cifra de la informalidad. Cerca de 600,000 nuevas informales empiezan a reportarse en las cifras oficiales y creemos que lo que va a terminar pasando es precisamente que la brecha de distancia entre el salario mínimo legal, que es esa puerta de ingreso a la formalidad, y la realidad de los ingresos de muchas personas empieza a aumentarse y empieza a dificultarse la posibilidad de verse estos beneficios. Entonces, la pregunta, Alejandra, termina teniendo una respuesta y es que el impacto en términos de ingreso impacta a una población no significativa, pero en términos de costos sí impacta de una manera relevante lo que es la capacidad en términos de asumir estos impactos por parte del empresariado colombiano y del Estado,
que también es importante tener en cuenta, que es otro elemento relevante. Claro, interesante. Profesor, ya regresamos con ustedes porque los gremios económicos del país expresaron su preocupación, calificaron este aumento del salario como desmesurado que pone, según ellos, en aprietos la producción de las empresas, la generación de empleos y es un incentivo para la informalidad. El proceso productivo de las empresas que está por encima se está volviendo cada vez menos viable ese desarrollo productivo a través del sector empresarial formal, que todos los días construye y hace país a través del desarrollo de empresas y de poner a disposición de múltiples colombianos la generación de oportunidades a través del empleo, sino que también estamos viendo el incremento del costo del colombiano del día a día. Pero el impacto negativo lo vamos a pagar más de 50 millones de colombianos. Le voy a dar ejemplos. Los servicios públicos. Está indexado el tema del salario mínimo a los servicios públicos. Va a haber incremento en los servicios públicos en todo el país y en todos los estratos por cuenta de esta decisión. El gobierno con esta decisión se está olvidando de más de 13 millones de colombianos que están en la informalidad laboral. Y particularmente está dejando votados a más de 11.3 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo. Porque con esta decisión que beneficia a 2.4 millones de ciudadanos, los demás van a llevar del bulto. Y no solamente aquellos que están en la informalidad, que ganan menos del salario mínimo, que ahora sí verán mucho más alejadas las posibilidades de conseguir un trabajo formal, sino también el resto de la ciudadanía. Porque el Banco de la República, con esta decisión, y si la inflación empieza a subir más de lo que ya viene presentando como una tendencia para el año entrante, pues evidentemente no vamos a ver reducciones en las tasas de interés y eso le va a pegar al bolsillo de todos los colombianos. Para el sector de la seguridad privada es muy preocupante el proyecto del Gobierno Nacional en el incremento del salario mínimo, toda vez que se sale de las proporciones normales del crecimiento económico del país. La seguridad privada genera más de 450.000 empleos directos, los que podrían estar en riesgo, una parte muy importante de esa participación, toda vez que se va a afectar directamente en las cuotas de administración de las copropiedades y conjuntos residenciales, donde más tenemos el tipo de contratación, donde posiblemente nos pidan que disminuyamos servicios a cambio de reemplazo de tecnología, quedando en riesgo empleos que pertenecen a una población pues vulnerable, una población que de una u otra manera tiene una estabilidad laboral, madres cabeza de familia y padres cabeza de hogar, donde pueden afectar necesariamente sus empleos y van a tener que recurrir al mercado informal. 12:54. Bueno, profesor John Jiménez, ya escuchaba usted la preocupación de los gremios. ¿Cómo analiza usted ese riesgo sobre la empleabilidad? ¿Está o no sobredimensionado? No, yo creo que el gran problema de todas estas mesas de concertación es que no hay un representante por parte de los desempleados. Y el gran problema es que, como bien lo decía la nota, y Diego lo afirmaba, la puerta al sector formal es el salario mínimo. En la medida en que se vaya subiendo el salario mínimo, pues se va restringiendo el acceso a un empleo formal en un país en donde la informalidad pues es la reina y adicionalmente en donde quedamos absolutamente fuera de competencia respecto a nuestros países pues de la región. Entonces un inversionista extranjero va a tener más dificultad para que un negocio a nivel local genere equilibrio financiero y va a preferir otros países. Es decir, no solamente se desalienta al empresario colombiano, tanto pequeño, mediano como grande, como también extranjero, internacional. Sí, gracias, profesor. Profesor Valdivieso, ¿está usted de acuerdo? ¿Coincide? ¿Cuál es su análisis a propósito de lo que dicen los empresarios? ¿Se podría pasar más trabajadores a la informalidad? Ana Milena, creo que los datos respaldan esa conclusión y hago referencia a dos momentos. Si nosotros miramos hacia el año 2012, cuando Colombia inició una línea de disminución de la informalidad, encontramos una serie de medidas que de alguna manera estaban aliviando cierto impacto en las cargas que le corresponde al empleador para efectos de la formalización. Pero cuando observamos en contraste cuál es el efecto que en materia de informalidad se empieza a presentar con unos incrementos que empiezan a ser relevantes y significativos, empezamos a ver un freno en la disminución de la informalidad y un incremento
en la misma. El dato que recientemente publica el DANE creo que es relevante porque además ya nos pone de presente en algo que no podemos dejar de tener en cuenta, y es que no estamos en un año solo de ahora un ajuste importante, sino un año de reforma laboral con unos cambios significativos que impactan igualmente en su mayor porción a la misma población que devenga el salario mínimo legal. Entonces creo que la preocupación es relevante, importante, y seguramente vamos a tener que hacer un seguimiento cuidadoso a ese dato de la informalidad que puede seguir presentando indicadores crecientes como ya empiezan a marcarlos en el reporte que hoy nos dio el DANE. 12:57 minutos, los que sí están de fiesta son los sindicatos, esto por cuenta del aumento del salario mínimo que decretó el gobierno. Recordemos que los trabajadores habían propuesto en la mesa de concertación un incremento del 16% y dicen que esta cifra que anunció el gobierno nacional del 23% los tomó por sorpresa. Bueno, nosotros gratamente sorprendidos por la decisión del presidente Gustavo Petro, que superó obviamente la expectativa que nosotros habíamos puesto en la comisión de concertación de un incremento del 16%, y al final pues el gobierno, tomando el estudio de la OIT, consideró que esa brecha tan grande que se ha acumulado entre el salario mínimo y el salario mínimo vital que estableció el estudio de la OIT, que era de un 50%, tomó la decisión del 23%. Para nosotros es una medida muy, pero muy positiva. Es un acto de justicia social con los trabajadores que históricamente esos gobiernos neoliberales y proempresariales que siempre respaldó el doctor Sánchez, pues siempre hicieron incrementos muy exiguos que no permitieron que la gente tuviera un mejor vivir, y que la codicia de ellos durante todo este tiempo terminaron exactamente calificando a Colombia como el tercer país del mundo en el ranking de la desigualdad. En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía, y especialmente en el consumo de bienes y servicios. Digamos simple y llanamente es que este gobierno ha hecho justicia social, le ha quitado unos pequeños recursos que siempre acumulaban los empresarios, y por lo cual, repito, nos llevó a los niveles de desigualdad que hoy tenemos, y se los ha trasladado a los trabajadores. Es decir, en la disputa por quién se queda con las ganancias producto del trabajo, este gobierno ha considerado que los trabajadores deben de tener una mayor participación, y por eso ha hecho el incremento salarial. Y lo que están hoy llorando los empresarios es que se les ha reducido esa inmensos privilegios que siempre han acumulado. Es una buena noticia que está secundada por el hecho de haber logrado la más baja tasa de desempleo y también una inflación que está a punto de concluir cerca del 5.3%, que evidencian un gran manejo de la economía que sin duda alguna va a crecer mucho más, y que ubicada Colombia por la OCDE, por The Economist, como la cuarta mejor economía de América Latina, nos sacan de ser Colombia uno de los más bajos salarios mínimos de la región. Esos sindicatos celebran la medida, pero en contraste, la Confederación General de Trabajadores, uno de los sindicatos más grandes del país, ha mostrado divisiones internas en los últimos años, y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, el sector conocido como el ala democrática de la CGT criticó el decreto que aumentó el salario mínimo al considerarlo desmesurado. La inflación para el próximo año va a perjudicar a todos los colombianos, los de la clase media, pero también aquellos incluso que se van a beneficiar con el salario mínimo legal. El perjuicio para la pequeña y la mediana empresa va a ser absolutamente desbordado. Incluso se pueden generar pérdida de puestos de trabajo, despidos, por los costos tan altos que va a implicar un incremento de esta naturaleza. Infortunadamente, el gobierno nacional, en su afán de hacer populismo para las elecciones del próximo año, ha cometido una grave equivocación con un incremento de salario mínimo que supera
con creces las expectativas. Vamos a continuar entonces, profesores, con nuestro análisis. Remontémonos a lo que escuchábamos por parte del señor Fabio Arias y Percio Yola. Parecieran tener un argumento irrefutable y es que a mayor flujo de caja que tengan las personas, pues más bienes van a comprar o más servicios van a adquirir. Eso pareciera no tener discusión. ¿O cómo lo analiza usted, profesor Diego? Mira, dos comentarios sobre el particular. Lo primero es que nosotros tenemos un antecedente reciente, que fue el ajuste que en materia de salario mínimo se dio en el gobierno del presidente Duque, que estuvo por el orden del 10% y que fue una distancia significativa con la inflación. Y vimos cómo el siguiente año fue un año en el que la población colombiana, no solo por esa razón, pero alimentada entre otras, pues sufrió los embistes de una inflación importante, elevada, de tal forma que existe el impuesto invisible que es la inflación y puede ser que desde su perspectiva del número su ingreso sea mayor, pero desde el flujo final puede ser que el resultado sea menor en la medida que usted tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder adquirir los bienes básicos. Digamos que aquí no existe una relación 1 a 1, pero uno podría de alguna manera, teniendo en cuenta la estadística y los comportamientos previos, advertir que si la inflación estaba proyectada para el 2006 en un comportamiento del 3 al 4%, podríamos estar imaginando una inflación que se comporte hacia un 6%. Y ese mayor incremento, pues básicamente supone un mayor esfuerzo de adquisición. Y otro argumento que creo que es importante cuestionar, y es que miremos el comportamiento del ajuste del salario mínimo del gobierno nacional el año pasado. Con una inflación del 5.2%, se hizo un ajuste del 9.54%, que fue un incremento significativo, un 83% más respecto de la inflación, pero fue un ajuste que lo acompañaron las cifras en el resultado de este año. Ahora el dato es que con una inflación del 5.3%, casi la misma del año pasado, el ajuste es del 24%, es decir, 360% más. La pregunta será, ¿ese valor nos va a llevar a que se comporte la inflación y se comporte el costo de vida como se comportó en el año 2025? Y ese es tal vez el dato para cuestionar. Sí, y ya para cerrar, profesor Jiménez, en una frase ojalá muy clara, ¿este aumento representa un triunfo para los sindicatos o su impacto real solo podrá medirse con el tiempo? Mire, el estudio que adoptan los sindicatos y para poder decir que esto genera más consumo fue un estudio realizado en Estados Unidos en 1992. El mismo investigador ya ha manifestado algunas críticas a su propia investigación y también ha manifestado que solamente podría ser aplicado en la muestra de estudio. Es decir, realmente el aumento del consumo va a estar absolutamente supeditado a que los empresarios puedan seguir con la misma planta de personal. Para un microempresario, una empresa que tengan 5 o 10 empleados, un incremento del 23% significa que de manera indirecta está empleando a 2 personas más. Tiene la capacidad de esta empresa de tener 10 empleados y pagar por 12. Ahí está la pregunta. Y la respuesta, pues lo vamos a ver, pero seguramente el efecto del consumo no va a ser tal porque claramente va a haber 2 ajustes, uno por inflación y otro por reducción de plantas de personal, y los 2 yo creo que van a mitigar un poco el concepto del consumo. Sí, aquí el tiempo va a ser muy importante. Es el profesor John Jiménez Triviño. Muchísimas gracias por este análisis aquí en Noticias Caracol. A usted, Ana Milena. Lo mismo para usted, profesor Diego Valdivieso. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en una próxima. Sí, señor. 1:00 PM, 5 minutos. El director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, también se refirió a este tema. Dijo que los pequeños y medianos productores tendrán que asumir una de 4 alternativas o combinarlas para pagar el incremento del 23% que tendrá el salario mínimo. Citó puntualmente el caso de un empresario que genera empleo para 4 personas. Una primera es, bueno, asume ese costo y simplemente le paga 23% más a sus trabajadores. Ese sería el escenario ideal y seguramente lo que está tratando de, digamos, comunicar el gobierno como el resultado de esta política. Pero hay otras alternativas que seguramente van a adoptar muchos microempresarios y empresarios medianos del país. La primera, trasladarle parte importante de ese mayor costo de contratación al consumidor final. ¿Cómo lo hacen? Subiendo los precios.
Por eso la enorme preocupación que tenemos hoy, Eduardo y Luisa, sobre los efectos que esto va a tener en materia de inflación, cosa que también ya había anticipado la propia Junta del Banco de la República. 2, puede decidir, bueno, tengo 5 o 6 trabajadores, voy a disminuir la cantidad de trabajadores, voy a contratar 3 o 4, eso implica mayor desempleo. Y 4, puede también decidir no contratar a sus trabajadores o parte de ellos formalmente, sino empezar a pagarlos informalmente, que recordemos en Colombia es uno de los graves problemas, tasas de informalidad del 56%, más de la mitad de los ocupados en el país. Lo que sí le puedo decir con toda claridad es que vamos a tener un 2026 mucho más duro en materia económica. Y esto sin contar los efectos para el propio gobierno. Solamente el impacto de esta medida en materia de mayores pagos de pensiones que ganan un salario mínimo es cercano a los 4 billones de pesos, es decir, una cuarta parte de lo que estaba solicitando el gobierno en la ley de financiamiento. Pues tras conocerse el aumento del salario mínimo para el 2026, el gremio de micro, pequeños y medianos empresarios advierten que podrían reducir personal o subir precios. Aseguran estar preocupados por los altos costos de generar empleo formal en Colombia. Amanda Costa es propietaria desde hace 4 años del hostal Luna Llena Cartagena, ubicado en la calle de la Media Luna en el centro histórico. Asegura que el aumento del salario mínimo sin duda favorecerá a sus 4 empleados, pero al mismo tiempo dice que podría verse afectada por los altos costos que debe asumir mensualmente y por ello ya piensa en tomar medidas. Sí, tendríamos que subir las tarifas, porque pues los costos de servicios públicos, de arrendamiento, los impuestos son muy altos y tenemos una problemática aquí en Cartagena, todos estos hostales, todos estos de la Media Luna, la verdad es que no tenemos muchos incentivos. Hace un llamado al gobierno nacional para que apoye a los microempresarios como ella, que trabajan legalmente. Todo lo de las retenciones en la fuente, el IVA, tenemos todo lo de Fontur, muchos controles además de las alcaldías, entonces nos afecta bastante. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI anuncia un paquete de medidas como consecuencia del aumento del salario mínimo. El próximo año no habrá aumento para quienes ganen más de un salario mínimo en las pequeñas empresas y buscarán otros modelos de contratación y no descartan eliminar empleos. Pues con este aumento desproporcionado realmente nos pone en una situación muy difícil, muy complicada para la sostenibilidad empresarial. Lo que piensan siempre las empresas es cómo se reducen costos y cómo se empieza a reducir la planta de personal que gane un salario mínimo. Esa es una de las consecuencias del tema de abrir más esa brecha de la informalidad. En Colombia, el 99,7% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, las cuales generan más del 80% del empleo formal. Y el ministro de Trabajo dio detalles sobre el incremento del salario mínimo y se refirió a las motivaciones que llevaron al gobierno a decretar el aumento que ha generado todo tipo de reacciones. Vamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué fue lo que dijo el ministro, Luis? La principal motivación que explica el gobierno es que está buscando cerrar la brecha en la desigualdad del pago de los salarios a los colombianos. Dice que si bien el incremento es del 23%, la brecha aún persiste porque la Organización Internacional de Trabajo hablaba de un incremento salarial del 28%, tesis que no acogió el gobierno y se inclinó por el 23%. El ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo le responden a los empresarios, quienes han dicho que esto va a afectar la generación de empleo, va a afectar incluso el desarrollo de las mismas empresas y que podría provocar despidos. Dice el gobierno que esto no puede ser porque a más salario, tesis del gobierno, más consumo y más producción. Esto es lo que dice el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Estamos decretando un incremento del salario mínimo que afecta de manera directa a más o menos 2.400 trabajadores, 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo. Ese incremento también podría afectar a un segmento de los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son 6.081.000 trabajadores,
si su incremento está atado al incremento de salarios mínimos, y eso depende del tipo de contratación laboral que tengan estos trabajadores. Pero esta decisión tiene un efecto expansivo sobre el conjunto de la economía. Estamos hablando de trabajador y su familia. El ministro también le ha respondido la preocupación de los pequeños empresarios, los microempresarios del país. Dice que para ellos habrá alivios en las microempresas, exenciones, incentivos por vincular a jóvenes y también por vincular a personas con discapacidades. Gracias a Luis Eduardo, y quiero cerrar con este dato. El incremento del salario mínimo en los últimos años, en 2020 fue del 6%, en 2021 del 3,5%, en 2022 del 10,7%, en 2023 con el gobierno de Gustavo Petro, que llegó al 16%, en 2024 el 12%, en 2025 del 9,54%, y para el 2026 ese ajuste al salario base de 23% para ubicarse en 1.750.905 pesos. Entonces la diferencia: en 2020 estábamos en 877.000 para ese salario base, y para el 2026 en 1.750.905 pesos. Y un dato final: con este salario Colombia tiene el tercer lugar, el salario más alto de América del Sur, detrás de Uruguay y Chile. Ana Milena y Alejandra. Gracias, Luisa. 1:13 p.m, pues el gremio de las trabajadoras domésticas celebró este aumento del salario mínimo y aseguró que mejorará la calidad de vida de muchas mujeres y de sus familias. No considero que aumentar el salario mínimo vaya a disminuir la formalización laboral. Para mí siguen siendo cuentos, para nuestro gremio siguen siendo cuentos. El salario mínimo sí nos esperanza como movimiento sindical, porque va a mejorar el tema de intercambio de bienes y servicios, la canasta familiar va a mantenerse mejor. Entonces, no podemos seguir pensando que aumentar el salario mínimo va a aumentar el desempleo, porque eso no es real. Este aumento también ha generado reacciones políticas. Juan David Ríos, usted habló con candidatos a la presidencia, ¿qué le dijeron? Alejandra, mire, hablamos justamente de todas las vertientes políticas. Por el lado de los progresistas, del lado del presidente Gustavo Petro, celebran esta decisión del incremento salarial del 23,7%, mientras que la oposición está criticando justamente este aumento porque hay más afectados que los beneficiados, no solamente en cuanto a la forma en cómo trabajan en las ganancias, sino también en las repercusiones que puede tener este salario mínimo. Esto fue lo que nos dijeron los candidatos. Cuando usted aumenta el salario 23%, aumenta los costos 23%. Luego lo que va a pasar es una ilusión monetaria. La gente va a recibir una plata primero adicional, pero luego los precios suben más rápido. Los alimentos de la gente van a subir los arriendos, van a subir los costos de transporte. Conclusión, termina siendo esto un engaño. Mucho más suben los precios que los ingresos. Cada aumento sin ancla técnica expulsa a miles de personas del empleo formal, a jóvenes, a mujeres, a trabajadores de baja calificación. Ellos son quienes pagan el costo. Y eso no es progresista, eso es regresivo. La discusión no puede limitarse a cuánto sube el salario mínimo, sino a cómo logramos que más personas puedan ganarlo en la formalidad. No solamente es benéfico desde el punto de vista de la justicia social y voluntad de cumplir la Constitución del 91, es muy benéfico para el crecimiento económico del país. Cuando la gente tiene plata en el bolsillo, puede comprar bienes y servicios, y esos bienes y servicios alimentan las empresas, alimentan las utilidades y el crecimiento económico. Incrementar el salario mínimo 2, 3 o 4 veces por encima de la inflación y la productividad es hoy una buena noticia para 1 de cada 10 trabajadores en Colombia que ganan ese salario mínimo. Pero es muy triste porque detrás de esa buena noticia económica hay malas noticias desde la perspectiva económica para la informalidad, para los costos de producción en el país, pero sobre todo un argumento político que va a atizar el fuego de la polarización alrededor de la Asamblea Constituyente. Hubiera sido preferible mantener la política del gobierno nacional en los últimos 3 años, en la cual se aumentó varios puntos por encima de la inflación, sin que se afectara, como lo habían anunciado los tecnócratas de este país, el desempleo y la informalidad en Colombia. Por el contrario,
hubo reactivación de la economía y reducción del desempleo en estos años en el país. Si la economía colombiana va tan bien para soportar un incremento tan desproporcionado del salario mínimo, ¿por qué estamos en una emergencia económica? Esto no solamente va a afectar la nómina del sector privado y a los empresarios de Colombia, sino que también hará impagable la ya exorbitante nómina del sector público. Detrás viene el aumento de precios, la inflación, el aumento de tasas de interés. La sola vivienda. Si usted estaba pensando comprar vivienda, la vivienda de interés social hasta ayer costaba 220 millones de pesos. Hoy cuesta 260 millones de pesos. Y se va a encarecer todo. Entonces, realmente aquí no gana nadie, porque el aumento del salario mínimo se va a ir en inflación. Es que se hace justicia con 2,5 millones de trabajadores a quienes se les ha negado la productividad laboral. Ha habido un rezago histórico de no reconocimiento del trabajo. La gente necesita platica en el bolsillo para poder llegar a fin de mes, para poder comprar lo mínimo, para poder tener una vida digna. Y yo estoy seguro que esos 2,5 millones de trabajadores hoy, por supuesto, celebran esa medida. Es una medida justa. Mire, muchos dicen además que esta fue una medida política más que económica por parte del presidente Gustavo Petro. También en redes sociales el candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico se pronunció al respecto y dice que constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser un criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central en la vida política. Y otro candidato más fue Sergio Fajardo, también a través de sus redes sociales, dice que justamente millones de hogares que dependen de un salario mínimo mejorarán su calidad de vida, pero no todo es una fiesta. Hace rato que este gobierno tiró al mar las llaves de la concertación y de la construcción de acuerdos. Ni siquiera los sindicatos que representan a trabajadores formales vieron un alza de esas proporciones. Son las reacciones, por supuesto, de los candidatos a vísperas de este año electoral.